Sí, sí, como... Bueno, entonces daremos inicio a la conferencia número 11. Buenos días para todos. Bueno, entonces daremos inicio a la conferencia número 11, cómo se fabrica alma y espíritu, ¿sí? Principalmente, esta es una de las conferencias más importantes que tiene el temario, porque nos va a hablar principalmente de ese camino que toca hacer para llegar a ese objetivo, ¿no? Porque nosotros aquí hablamos de que tenemos un principio de alma, ¿sí? Ese principio de alma en sí nos considera como seres humanoides. ¿Por qué humanoides? Porque simplemente el alma en sí está embutida en una cantidad de defectos que son los que controlan este cuerpo físico, controlan nuestras voluntades y permite que uno muchas veces cometa acciones y esas acciones traigan consecuencias de karmas, ¿no? Karmáticas. Por eso entonces es importante aquí que nosotros aprendemos a regenerar, ¿sí? A restaurar y a recuperar esa alma. Esa alma, como bien decíamos, tiene una cantidad de efectos que no nos permiten sacar el potencial, ¿sí? Dentro del alma hay muchos miedos, ¿sí? Muchos miedos que uno tiene en sí mismo. Y esos miedos son como barreras, ¿sí? Esos miedos nos limitan a nosotros, al igual que muchos malos hábitos, por ejemplo, el hábito de dejar todo para después, por ejemplo, procrastinar siempre. Eso no nos permite que uno no sea disciplinado y simplemente uno ande por la vida dejando todo abandonado, ¿sí? Y así muchas situaciones que uno tiene, ¿sí? Entonces, este camino es la carrera más larga que uno tiene. Una carrera universitaria puede durar 5 años. Usted se graduó, ya ejerció su carrera y listo. Pero esta carrera en sí es para toda la vida, ¿sí? Porque es un proceso largo, continuo y se requiere voluntad propia, ¿sí? Se requiere voluntad del ser de la conciencia para que uno siga. Por eso que está la famosa frase, en paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Por qué en paciencia? Dentro de la paciencia, que es en sí una virtud que vamos a rescatar nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a rescatar muchas virtudes, dentro de esas la paciencia, porque dentro de la paciencia en sí está también la templanza. ¿Y la templanza para qué? Para pasar los obstáculos que se vienen, ¿sí? Obstáculos exteriores, obstáculos mentales que uno tiene, situaciones emocionales que uno tiene, que impiden que uno siga en este camino y que simplemente lo desconecten de la conciencia, ¿sí? Entonces, en paciencia poseéis vuestras almas. Y aquí le damos objetivo primario a lo que es la templanza. Y vamos a hablar de la templanza acá, en distintos centros y en distintas formas y cómo se manifiesta, ¿sí? Porque son una serie, por decirlo así, de pruebas que se van a venir desde que uno comienza hasta pues simplemente desde que uno se une con el Padre. Pero son desde que uno comienza acá, ¿sí? Apenas uno comienza, se le vienen una serie de situaciones, ¿sí? Principalmente en este camino, como uno va a fabricar algo superior, no es algo inferior. Entonces, como uno va a fabricar algo superior, se requiere hacer un trabajo, obviamente, de unas dimensiones más allá, ¿sí? Como estamos acostumbrados nosotros a la parte inferior, y la parte inferior incentiva mucho a las cosas del ego, y las cosas del ego que vienen siendo placeres, vicios, etcétera, y dentro de esos placeres y situaciones está lo que se conoce como la fornicación y los conceptos que hay en base a la fornicación, porque se habla de que, por ejemplo, sacar la energía es algo bueno y es algo natural, ¿sí? Que la masturbación, por ejemplo, es algo natural también. Y entonces una serie de situaciones que hacen que simplemente el sexo se vea como algo animalesco. Por eso es que nos referimos que nosotros somos seres humanoides. ¿Por qué humanoides? Porque somos seres que estamos en una etapa involutiva. Es decir, no estamos evolucionando, no estamos trascendiendo la conciencia, somos unos seres evolutivos. ¿Y por qué?
precisamente por la parte de la fornicación. ¿Y la fornicación qué es? Sacar la energía. Mediante un placer, un orgasmo, algo instintivo que uno tiene, uno saca la energía, y pues eso va a llevar a que uno siga engrandeciendo los defectos, tenga más karmas, más sufrimiento, más pesadez y más desconexión con la conciencia. Entre más uno fornique, más saque la energía de diferentes formas, pues se va a desconectar de la conciencia y va a terminar perdido uno, ¿sí? Entonces, principalmente aquí se hace, ¿sí?, es conectarnos con la conciencia, ¿sí? Conectarnos con la conciencia. Cuando uno está en el mundo, pues listo. Pero cuando uno llega acá, uno le dan el primer shock. ¿Qué es el primer shock? Le dan el conocimiento, ¿sí? De mil que me buscan, uno me encuentra. Esa es la famosa frase. Uno llega al conocimiento y se le dice, mire, la fornicación lo lleva a consecuencias como la impotencia, ¿sí?, la menopausia, muchas situaciones. Con la fornicación, usted creó el ego, ¿sí?, creó consecuencias y muchas situaciones. Aquí, con el sabio uso de la energía sexual, usted va a crear unos cuerpos existenciales que le van a permitir, ¿sí?, recuperar unas virtudes, facultades, unas fuerzas que le van a permitir crear unos cuerpos, ¿sí?, y habitar en unas dimensiones más livianas, con menos leyes y más felicidad. Eso es lo que se le habla acá. Pero eso es un proceso, ¿sí? Porque principalmente la persona tiene que trabajar el fornicario, ¿sí? Y principalmente es dejar de derramar la energía. Aquí un punto clave, dejar de derramar la energía. Sí, sí, señora. Sí, porque obviamente cuando el cuerpo está sano, completamente sano, pues la persona no tiene por qué sufrir de eso, al igual que el hombre de la impotencia o la falta de apetito, por ejemplo, sexual. Eso es algo natural que tiene uno, pero con el tiempo, de tanto sacar la energía, pues uno se siente como decaído, como vacío, sin voluntad y así. Y ahí vienen todas las achaques y todas las enfermedades. Eso es algo anormal. Y si se da cuenta, eso la sociedad lo ve normal y es algo anormal. ¿Sí? Pues porque más del 99% de la humanidad que practica la fornicación. Por eso es que se ve algo normal. Porque si todo les pasa, entonces la sociedad dice no es algo normal. ¿Sí? Pero créeme que es algo pues anormal. Pero lo ve normal uno porque a la mayoría de las personas le pasa. O el alcohol, por ejemplo. Las personas ven normal tomar alcohol. O sea, una celebración del grado, de que me salió el trabajo, de lo que sea, y ven normal tomar alcohol, pero no ven las consecuencias del alcohol. ¿Sí? Pero para la conciencia es algo normal. Para algunas personas es bueno la masturbación, pero es algo negativo. ¿Sí? Al igual que los famosos anticonceptivos que se colocan, ¿no? Que es algo normal para las personas, pero es algo anormal para la conciencia. Y aquí estamos hablando de la fornicación. Entonces, cuando uno se casa en el mundo, pues simplemente uno se casa y va a empezar a derramar la energía sexual. Derramar la energía. Inclusive aquí se conoce la famosa frase del marido. Porque aquí están hablando específicamente de que las aguas las está botando la persona. Y eso con el tiempo pues lleva a la infidelidad, lleva a que se separen, lleva a la violencia, lleva a múltiples situaciones que terminan la relación de pareja. ¿Sí? Inclusive le termina cambiando la polaridad a ambas partes. ¿Sí? Entonces, principalmente trabajar la fornicación. En los sueños, la persona le van, el primer defecto, ¿sí?, que le colocan a trabajar en sí la fornicación. Y en los sueños, como estamos hablando de un conocimiento interior, en los sueños la persona se puede ver Yo, Henry. eh, no, Julián, se puede ver que intenta pasar el río en los sueños. Ya estamos hablando aquí de los sueños. Esas son pruebas que se le vienen a la persona. Y en esta parte de aquí, la persona tiene dos opciones. O pasa el río con gallardía o simplemente se deja llevar de la corriente. Si se deja llevar de la corriente, pues quiere decir que la persona le toca trabajar la fornicación. Si está comenzando, le está diciendo, ojo, fila con la fornicación,
toca que me la comience a trabajar, ¿sí? Que si empieza a pasarla, puede decir que pues ahí está haciendo un trabajito y está trabajando la parte de la fornicación. En la fornicación, ¿qué hay? Pues hay una cantidad de efectos. Supongamos que la persona ya no saca la energía así físicamente por la parte sexual, pero en la fornicación está la coquetería, está el adulterio, ¿sí? En la fornicación está la morbosidad, la lascivia, que es el morbo en la mente. Está la masturbación mental. Usted pues, empieza a maquinar muchas cosas y termina usted gastando la energía. La masturbación se puede ir viendo televisión, por ejemplo. ¿Sí? Usted de tanto ver televisión queda agotado uno y simplemente no tiene energía para nada. Con el celular, con el trabajo, hay fornicación, hay exceso de trabajo que pues, termina uno fornicando la energía y la termina desperdiciando. Y así con todas las situaciones. ¿Sí? Entonces, principal trabajo aquí, trabajar la fornicación. ¿Sí? A la, cuando se sueña con río, la idea es que aquí en sí la persona intente inclusive subir el río, nadar contra la corriente, que la persona inclusive se vea nadando contra la corriente o se vea pasándolo, pero que no se deje ir. Porque cuando se deja ir es que está en un proceso de involución. También es decir, se puede verse, si la persona se ve subiendo, si la persona se ve subiendo, quiere decir que va por buen camino, ¿sí? Sea nadando, sea en una canoa, está subiendo hacia arriba. Pero si se ve bajando contra la corriente, si se ve desesperado, porque se va a ver desesperado, pues está haciendo las cosas negativas, ¿sí? Que no lo van a conducir a una conciencia. Entonces, la persona debe verse subiendo acá, subiendo, subiendo, subiendo. Por eso es que aquí se le enseña a la persona lo que son los tres factores. Y esos tres factores que son la muerte psicológica, con la muerte psicológica usted va a comprender los defectos que lo tienen atrapado en la fornicación. Por ejemplo, yo soy muy coqueto y me gusta coquetear con las compañeras, con las amigas, sí, con mis vecinas. Si empiezo a trabajar eso, pues ya no dejo que el defecto me engañe, me quite mi energía, recupero una comprensión ahí y ahí voy trabajando. Porque aquí la virtud que se va a rescatar es la castidad. Porque si usted tiene castidad, obviamente le va a llegar la pareja que es. ¿Sí? Le va a llegar y eso lo empieza a trabajar, pues equilibrando estos centros de acá. Entonces usted empieza a equilibrar estos centros de que hablamos acá, la parte mental, la emocional y el tercer centro, que es el motor instintivo sexual. Y eso se equilibra haciendo este trabajo acá. Eso lo hablamos en la anterior conferencia. Listo. Entonces, a usted le dan los tres factores que ustedes le dicen, bueno, tiene que morir para comprender los defectos, dejar esos vicios, esos malos hábitos. Tiene que aprender, si está soltero, a sublimar, que es la sublimación. Si está casado, pues aprender lo que es el supracelso con la pareja y comienza el trabajo de los tres factores. De igual manera, independientemente si la persona comienza en este trabajo, se le va a llegar estas pruebas. Aquí hablamos de unas pruebas. Esas pruebas son las pruebas de tierra, de agua, de fuego y de aire. Y esto está conectado con los centros, ¿sí? Las pruebas de tierra tienen que ver con el centro sexual, las de agua con el centro instintivo, las de fuego con el centro emocional y las de aire con la parte mental. ¿Sí? Y el ser se le comunica a la persona por medio de esta simbología. Y en la simbología, pues la persona, por esa simbología, se le va a decir que trabajar, que está fallando, ¿sí? Y que tiene que mejorar. Inclusive le van a colocar pruebas por medio de estas simbologías. Porque aquí se le vienen pruebas desde que inicia la persona en este camino, se le vienen estas pruebas. Y si no las pasa o la empieza a fallar o no le empieza a hacer caso al ser, pues se empieza a alejar de la conciencia. Poco a poco y empieza nuevamente a caer en el mundo de la personalidad. Entonces la persona comienza con entusiasmo acá, pero si no le empieza a hacer caso al ser, empieza a perder las pruebas que tiene acá, que se le vienen, empieza a trabajar el fornicario
pues simplemente la persona se va alejando hasta que se le entra el mundo nuevamente. ¿Sí? Y se vuelve como un fanatismo, inclusive se vuelve como una religión. Y la idea es que como es un trabajo consciente de trabajo, pues la persona tiene que vivirlo en carne propia. Entonces se le vienen pruebas de tierra y esto tiene que ver con la comodidad y el dinero. ¿Sí? Aquí se habla de que se venda el ser por un plato de lentejas. Es decir, que en estas pruebas de dinero que se le viene o de comodidad, muchas veces lo que incentiva es que la persona tiene que aprender un aspecto aquí, de este apego que tiene acá. Supongamos que el ser nota que la persona tiene un cierto apego a la parte terrenal. ¿Sí? Entonces llega el ser y le va a colocar ciertas pruebas con base a lo que es esta parte acá. Supongamos que no se lo despiden, se desespera, no sabe qué hacer, presta dinero, le llega una oferta buena, pero tiene que irse del país. Y la persona dice, si me voy del país, pues abandono el trabajo. ¿Pero qué hago? No, mejor me voy. Se va y posiblemente pues pueda que sea una prueba y pierda esa prueba. Porque llega, coge ese trabajo y termina en el mundo, termina en una recurrencia. ¿Sí? Entonces, la persona se puede ver metida en pruebas de estas. ¿Sí? Entonces, es importante que la persona se dé cuenta de que esto es normal. ¿Sí? Así como lo prueban uno en el colegio, desde que uno entra a la universidad, al colegio, de que usted lleva de pronto un mes trabajando con el profesor y el profesor le dice, va a haber una evaluación. Estas pruebas en sí son en la tercera, pero aquí hablamos también de la quinta, porque se vienen las pruebas de la quinta. Y las pruebas de la quinta, ya les digo cómo son. ¿Sí? Estas pruebas son en la tercera y pruebas en la quinta. En la quinta resulta que la persona se puede soñar de pronto que le cae una cantidad de edificios encima, ¿sí? O le cae de pronto una volquetada de tierra, ¿sí? O que simplemente está de pronto en una montaña y la montaña como que pareciera que se le viene encima, o que pareciera que en un cuarto como que lo encierran y ese cuarto como que se está apretando. Ahí le están trabajando inclusive su psicología y su emoción. Si la persona llega y se desespera, pues simplemente, pues la persona en sí le falta comprender el apego. Esas son las famosas pesadillas afuera, pero acá sí en sí son pruebas, lo están probando. A ver qué, le están probando la figura, por decirlo así. Entonces la persona se puede ver en esas situaciones y si la persona se desespera y se identifica con eso, quiere decir que pues simplemente perdió esa prueba. ¿Sí? Pero de igual manera lo van a seguir probando. Perdió la prueba, pero en el físico le toca trabajar, porque en el físico también le van a mandar pruebas de dinero, o pruebas de comodidad, o de situaciones que le toca vivir la persona, que el carro se dañó, que la moto, que se me robaron la moto, lo que sea. Y las pruebas de dinero o cualquier situación en sí son karmas que uno tiene y van a venir sí o sí, sino que uno se lo van colocando. Esos karmas van a venir sí o sí porque uno, las pruebas de dinero están relacionadas con muchas situaciones, con la parte de la energía sexual, con el derroche también, pero son karmas que sí o sí se le van a mandar y a usted se lo mandan como pruebas. ¿Sí? Entonces eso es. Como le digo, muchos de nosotros nos quedamos en estas pruebas de tierra y abandonamos el conocimiento por las pruebas de tierra, porque nos vemos desesperados y nos vamos. Por eso es que se dice que al ser se le vende por un plato de lentejas. ¿Sí? Se le vienen también pruebas de agua y estas pruebas de agua están relacionadas con las recurrencias que uno tiene en la parte de la fornicación, ¿sí? En la parte sexual, en la parte del enamoramiento de la lujuria. ¿Sí? Entonces se le van a venir estas pruebitas de acá. Sale, o
sea, usted soñó que estaba sublimando. Pues le están diciendo, yo me he soñado sublimando, o inclusive el ser a mí me ha dicho cosas sobre la sublimación, o inclusive a veces a uno hasta se le pasa hoy y sueña en la noche y le dice al ser sublime. Vale, están diciendo cositas ahí sobre la práctica, pero aquí ya vamos a hablar de un tema, sí, que siga con el trabajo. Pues depende de lo que le digan, ¿no? Pero para mí es algo positivo si se ve sublimando, ¿sí? Pero aquí vamos a hablar de lo negativo. Muchas veces la persona en la parte de los sueños se ve de pronto que llega y está en una piscina y lo tiran a la piscina y la piscina resulta que la persona se ve ahogándose. Se ve como que intenta nadar pero no puede y se desespera. Inclusive la piscina nota a la persona que está sucia, completamente sucia, ¿sí? O de simplemente lo meten al río y se ve desesperado nadando a favor de la corriente. Tiene que ver con la parte de las aguas acá. Y esto tiene que ver con la energía sexual, con la parte vital, ¿sí? Muchas veces se ve también en el mar y el mar está completamente sucio. Inclusive se ve que en el mar como hay como que cocodrilos o como que pirañas o animales también les dicen que tienen que trabajar esa parte, la parte instintiva, ¿sí? Si se ve de pronto que lo tiran en una cascada, la persona cae y se ve desesperada y no busca la orilla, están diciendo que probablemente se le viene una caída o una situación que tiene que trabajar o no ha trabajado, la ha descuidado y que esté pendiente ahí. Entonces son pruebitas que se le vienen a la persona y eso se le plasma en el físico y resulta que le llega una recurrencia de fornicación y termina cayendo la persona, una persona, o de masturbación o cualquier cosa, prostitución, lo que sea, y la persona termina cayendo acá. Y esas son pruebas que se le vienen. Y si no le hace caso al ser, pues ahí poco a poco va perdiendo puntos ahí. Entonces, por eso es importante que la persona desde que llegue comience a saber estas pruebas. Las pruebas de agua, como les digo, tienen que ver en el mundo astral, si se ve que se ahoga, si se ve que el agua está sucia, si se ve una piscina sucia, un mar sucio, un río sucio, y no hace nada para salvarse y se desespera, le están diciendo que trabaje la parte de la energía. Las pruebas de tierra tienen que ver con eso, con los apegos a la comodidad, ¿sí? Con las dificultades. La persona de pronto si le cuesta subir una montaña inclusive, ¿sí? Le cuesta como que trabajo, tienen que ver con pruebas de tierra. Las pruebas de fuego tienen que ver, en este caso, con procesos como la ira que uno tiene, el odio hacia la familia, hacia los amigos, hacia los compañeros, el resentimiento a la familia, a los amigos, a los compañeros, igualmente la ira desbordada, tiene que ver con la parte del fuego. ¿Por qué? Porque estos defectos le quitan mucha energía a la persona y lo hacen fornicar, lo hacen que saque su energía. Entonces, en los sueños la persona se puede ver de pronto que va caminando y de repente sale fuego del pavimento y comienza como a incendiarse todo. Y ahí la persona tiene dos opciones. O pasa caminando ese fuego y no se desespera, o simplemente se asusta y se va corriendo, ¿sí? Se puede ver inclusive en un volcán lleno de lava y que lo meten ahí, la persona no sabe qué hacer, se desespera y le están diciendo que trabaje un proceso acá, ¿sí? Inclusive de depresión también. La persona se puede ver que la casa se está incendiando, que su barrio, y la persona se ve triste llorando. Le están diciendo que trabaja un proceso acá en la parte emocional que tiene que prestarle atención, porque eso le está quitando toda la energía y no está haciendo que trabaje como es, ¿sí? La parte emocional, de tristeza, de resentimiento, de culpabilidad, de que tengo mucha culpa porque no hice las cosas correctas en un pasado. Están diciendo que trabaje la parte emocional. Bueno, se puede decir que la parte del agua es para la parte más que todo de la lujuria, emoción lujurial, ¿sí? Esos placeres de que tengo hacia la lujuria, ¿sí? Sí, es que uno se da de cuenta que estos elementos se entrelazan.
porque el agua en sí también tiene que ver con el fuego, ¿sí? Cuando usted rescata de sus aguas por medio de la muerte, usted rescata esas chispitas de conciencia, en sí eso se transforma en el fuego, en sabiduría. Entonces uno lo va viendo en el trabajo de la comprensión, exactamente. En el trabajo de la comprensión va a ver cómo los defectos se entrelazan en sí. Y el agua tiene que ver con el fuego y con la tierra, el agua con la tierra, y así se entrelaza. Entonces es importante mirar aquí el fuego. Si le están hablando del fuego en los sueños, tiene que mirar, autoanalizarse qué está pasando en su vida, si tengo resentimiento, odios, si tengo depresión, culpabilidad, si hay algo que no me deja, uno se autoanaliza, no, sí, mira, es esta situación como que me está pesando ahorita mismo, que soy muy sentimentaloide o muy sentimental y esas situaciones me generan pesadez. Entonces tiene que trabajar esto, porque se le vienen muchas pruebas acerca con compañeros, con situaciones, y se le viene resentimiento inclusive hacia el ser. En la parte del aire tiene que ver con los apegos, y los apegos tienen que ver a objetos, a cosas, ¿sí? A placeres, malos hábitos que uno tiene, de pronto el alcohol, la droga, no la quiere dejar, ¿sí? A personas, a la familia, muchas veces uno tiene apego a la familia que toca comprender qué procesos hay ahí y que cada ser pues es individual, ¿sí? Y en los sueños la persona se puede ver en esta parte de las pruebas de aire que se le vienen, la persona se puede ver que en los sueños principalmente la persona hace una práctica del desdoblamiento astral, pero resulta que la persona al momento de salir le cuesta salir, o se ve en la cama como que pesada y el cuerpo está muy pesado y le cuesta como levantarse, le están diciendo que trabaje en un proceso de apegos que tiene, porque la parte de acá no lo deja subir, ¿sí? Entonces tiene que mirar ahí qué le están diciendo, o de pronto se ve volando y la persona de pronto le cuesta y se baja, o de pronto le cuesta volar, le están diciendo que trabaja un problema relacionado con los apegos, o la persona se ve volando y le muestran algo relacionado con su apego que tiene, ¿sí? De pronto bienes, de pronto personas, se ve abajo y cuando ve eso, bajando, le están diciendo que trabaje esos miedos, porque pues soñar con un avión tiene que estar relacionado con el sexo y está relacionado con el aire. Si ve que usted el avión va bien, pues ahí va trabajando. Pero si ve que el avión va como en desnivel, como que cae, como que hay mucha tormenta, o como que ve inclusive carros hasta volando y que caen y que le hacen daño, están relacionados con el aire. Pruebas de aire y situaciones de aire tiene que trabajar. ¿Decía qué? Bueno, pues ahí tiene que mirar sí, pues ahí le dicen, porque tiene que mirar en sí la parte numérica sí, de Francia y ahí tiene que mirar cómo el avión dice Francia y está relacionado pues con algo suyo, ¿sí? Entonces usted mira las letras y ahí se da cuenta que le están diciendo, ¿sí? Y así. Entonces, pruebas de aire ya sabemos que tiene que ver cuando la persona se dificulta para volar, le cuesta manejar el avión, inclusive se ve bajando. Y pues Francia, no, le están diciendo creo que es de la muerte, sí, aparte del amor, de la decisión. Están hablando de la muerte, de la decisión del amor. Porque Francia creo que es 6, sí. Fran, Fran, sí, 6. Le están diciendo del amor, de la decisión. Entonces son cositas que usted tiene que mirar ahí. Si quiere ahorita, pues aclaramos ese punto. Bueno, entonces si la persona se le vienen estas pruebas, como le digo, y es importante que desde ya, la persona empieza a mirar y analizar acá. Pruebas de tierra, pruebas de agua,
pruebas de fuego y pruebas de aire. ¿Y cómo lo va a hacer? Analizando eso que les dijimos ahorita. Ese ejemplo es bueno, Francia, 6, ¿sí? Ese 6 tiene que ver con la decisión, con el amor, ¿sí? Con la muerte inclusive. Entonces, si se ve un avión, pues tiene que mirar ahí y le toca trabajar con respecto a la muerte. Y la muerte tiene que ver con un apego, ¿sí? Entonces tiene que mirar qué más bien el avión, etcétera, cómo cayó. Y esas situaciones le van a dar una conexión con el ser y le van a mejorar la intuición. Y eso usted va a empezar a equilibrar estos centros de aquí. Cuando usted empieza a equilibrar junto con la simbología de los sueños y las pruebas que se le vienen, pues ya la persona comienza un trabajo iniciático. Pues el amor hacia el ser. Pues aquí le están diciendo pues del amor y de la decisión y de la muerte, porque la muerte cuando usted libera conciencia, usted va a recuperar un amor y ese amor lo va a utilizar para los tres factores, porque aquí lo importante es el ser. Y si usted tiene amor por el trabajo consciente, pues usted va a tener amor hacia la humanidad. Si usted tiene una decisión, porque toca tomar decisiones a veces en la vida, y las decisiones tienen que ver con los apegos y los placeres. Tiene que tomar una decisión sobre ese placer. Ese placer, por ejemplo, del alcohol, me va a llevar a consecuencias pesadas. ¿Sí? Tienen que tomar una decisión y morir a ese placer. De ahí recupera una comprensión, un amor y una voluntad, y ese amor le va a ayudar a que el ser siga trabajando, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces la persona comienza acá el trabajo iniciático, comienza a hacerle caso al ser, a equilibrar, comienza a pasar las pruebas, ¿sí? Y aquí comienza el trabajo, ¿sí? De la primera montaña. Y la primera montaña tiene que ver con la creación de unos cuerpos. Estos cuerpos, repito, se hacen pareja y aquí está la famosa cruz. Esta es la parte positiva y esta es la parte negativa. La parte positiva de aquí tiene que ver con el hombre, la parte negativa tiene que ver con la parte femenina, la mujer. Y aquí va, esto significa sexo. Esta cruz significa sexo, inclusive cuando se ven en los sueños con el número 4, la simbología del 4, cuando se ve una parejita en los sueños, tiene que ver con la parte sexual, le están hablando de esta parte sexual. Entonces la persona se ve aquí, en este punto, del nacimiento, y esto se le conoce como nacimiento. La montaña del nacimiento. Aquí va a crear unos cuerpos solares, ¿sí? Que son los primeros cuerpos que se les asigna a la persona. Entonces, en estos cuerpos solares, principalmente la persona, la pareja que va a tener es dada por la conciencia. Como esto es un trabajo consciente, aquí la pareja es del ser, se la asigna al ser. Y cuando se la asigna al ser, comienza el trabajo sexual, el suprasexo, prende el fuego y ese fuego se va, antes de prender el fuego, es la llama del amor. Nuevamente le hacen pruebas de tierra, de agua, de fuego, de aire. Si está preparado, prende el fuego aquí y comienza el trabajo de los cuerpos. Entonces la persona aquí comienza a regenerar lo que es el cuerpo físico, lo comienza a regenerar también después el cuerpo vital, comienza a regenerar el cuerpo astral, comienza a regenerar el cuerpo mental de la mente, ¿sí? Y así. En estos cuerpos, ¿qué va a pasar? Que la persona, a medida le van a venir pruebas, va a empezar a equilibrar estos centros, va a recuperar unas virtudes que tienen estos defectos atrapados. Por ejemplo, de la pereza recupera la virtud de la diligencia, ser más dinámico y más diligente, más voluntad. Por ejemplo, de aquí, por ejemplo, de la codicia, recupera, por ejemplo, la parte
de saber administrar, por decirlo así, de la templanza hacia la codicia, ¿sí? De la parte del astral, que tiene que ver con la lujuria, con la fornicación, recupera la castidad. La parte del orgullo recupera la humildad, ¿sí? Y así sucesivamente, con estos defectos, va a recuperar una cantidad de virtudes que tienen atrapadas los defectos aquí, ¿sí? Y estas situaciones, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Que en sí la persona se empieza a dominar a sí misma y empieza a crear lo que es un verdadero hombre, ¿sí? Porque se empieza a dominar su parte terrenal, su parte de las aguas, su parte del fuego y su parte del aire, ¿sí? Y por tanto, como es adentro, es afuera, aquí le empieza a dar por mérito propio unas facultades, por decirlo así, unos poderes exteriores. Entonces, aquí ya tiene dominio sobre la tierra, sobre los gnomos y pigmeos, sobre las ondinas y nereidas del agua, sobre las salamandras del fuego, sobre los silfos y cíclides del aire, y son elementales con una inteligencia que le ayudan en el trabajo, porque estos elementales pues son muy orgullosas y ellos obedecen a personas que estén dominados a sí mismos, pero una persona que no se domina a sí mismo, pues no le van a hacer caso, ¿sí? Entonces, por eso es que estos trabajos se requieren esto. Y dentro de esto, pues hay muchas virtudes y muchas facultades que la persona empieza a recuperar, ¿sí? Como la clarividencia, ¿sí? La polividencia, la capacidad de escuchar pues, sonidos hasta del espacio, ¿sí? El oído mágico, la capacidad de hablar con animales, y así sucesivamente una cantidad de facultades y de fuerzas descomunales, ¿sí? Aquí, y esa están atrapadas dentro de las virtudes, dentro del ego. Es decir, usted llega, muere psicológicamente, rescata una virtud y esa virtud tiene esas facultades. Pues un elemental viene a representar dentro de uno que usted tiene dominio sobre, por ejemplo, sobre el sexo, la parte física de su cuerpo. Un elemental de pronto de la parte del agua, de las ondinas, viene a representar que usted tiene dominio sobre sus aguas, ¿sí? Se sabe controlar, ¿sí? Sabe hasta qué punto llegar, no se deja llevar de pronto de la codicia energética del agua. Que tiene dominio sobre el fuego. Eh, el elemental está dentro de uno. Y exactamente, es como, sí, exactamente, porque a medida que va muriendo, usted va liberando chispitas y esas chispitas están representadas por una cantidad de seres que le van a ayudar a usted en el trabajo. Y aquí estamos dentro de esos ángeles, arcángeles, están representados aquí también lo que son los elementales y así sucesivamente. Por eso es que todo eso que usted trabaja y muere psicológicamente y lo cristaliza en el sexo, pues eso va a representar este trabajo acá. Primero usted muere, trabaja el fornicario, le dan la pareja asignada por el ser y va a trabajar en sí lo que son los detalles. Y los detalles tienen que ver con la luna visible. La luna visible son los pequeños detalles que uno tiene en la vida, ¿sí? De pronto soy adicto al celular, ¿sí? Me cuesta levantarme en la mañana, tiene que ver con detalles de la pereza. Soy coqueto, tiene que ver con detalles de la lujuria, ¿sí? Me creo de pronto el ser más inteligente, tiene que ver con detalles del orgullo, y así sucesivamente. Entonces usted comienza a trabajar los detalles de acá y poco a poco empieza a regenerar estos cuerpos, ¿sí? Cada cuerpo pues tiene, cada cuerpo físico, cada cuerpo vital y astral pues tiene sus 7 centros, ¿sí? Tiene sus centros acá. Y esos centros pues tienen que subir. Entonces tiene que subir vértebra por vértebra nuevamente cada cuerpo y así sucesivamente. Cuando llega este cuerpo, que es el cuerpo de la voluntad, en este cuerpo de la voluntad, aquí la persona se le viene una prueba, ¿sí? Y esta es la famosa prueba de el nirvana, ¿sí?
Pues en sí hay muchos elementales que conforman aquí, ¿sí? Y esos elementales representan los cuatro reinos de la naturaleza. Y dentro de ellos pues se dividen muchas partes y muchas facetas. Sino que aquí hablamos de uno más directamente, para que la persona no, como que no se deje llevar de eso, porque es que aquí hay un tipcito. El tipcito de este trabajo en sí es que la persona aprenda a restaurar y aprenda a liberar conciencia y aprenda a manejar su propia psicología, que es el ego. Esto en sí se da por añadidura. Es decir, esto usted lo empieza a recibir es por añadidura. Son las virtudes, pero los elementales cumplen otras funciones. Pero eso se da producto del trabajo, ¿sí? Del producto del trabajo en conjunto que se le da acá. Entonces la persona, pues se le viene una prueba y es la prueba de Nirvana. Entonces se le conoce también como la prueba del guardián del umbral. Y aquí un principio bueno, y es que también a la persona en los sueños se le pueden venir pruebas sobre el guardián del umbral. Inclusive estando soltero, le pueden venir este guardián del umbral y le puede ser frente. Entonces la persona en los sueños se puede ver como un ser gigantesco, oscuro, se le viene hacia encima, o le empieza a atacar. Y eso está representado por el yo de uno. O esto se le conoce como el diablo. Literalmente la persona se ve un ser oscuro, tenebroso, gigante, de muchos metros, que lo viene a atacar. Esto tiene que ver con el guardián del umbral. Entonces, si la persona se da miedo y ve que ese guardián es enorme y se va corriendo, pues quiere decir que perdió la prueba sobre este gigantesco. Pero si se ve y lo confronta, hasta se puede ver que lo saca de la casa, tiene que ver pues que pasó la prueba del guardián. Entonces, antes de llegar acá, a este punto, y antes de que le den pareja, le van a venir pruebas del guardián. Estando en estos puntos, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral, cuerpo mental, también van a llegar pruebas de guardián del umbral. Y así sucesivamente. Entonces, cuando la persona acá le llega la prueba en Nirvana, le va a llegar esta prueba también, del guardián. Y aquí le van a medir el miedo a la persona más que todo. Por eso inclusive esta prueba está relacionada con la parte mental. Pues la prueba puede ser eso. Puede ser pruebas de pronto apegos a la familia, que se ve que tiene un hijo y se ve que el hijo se le muere, por ejemplo. Y si ve que el hijo se le muere y cómo se comporta usted ante esa situación y la pierde, pues ahí perdió la prueba del nirvana también. Se la pueden dar así. Donde usted se ve como de pronto en una situación pesada y complicada, se le muere la familia y usted qué hace ahí. Se coloca a llorar, se entristece o lo comprende y sigue. Si lo comprende y sigue, pues simplemente le están diciendo que pasó esta pruebita de acá. Si obviamente, si la prueba, es que aquí le van a mirar en sí, aquí tiene dos caminos, el camino angosto, el camino ancho. Y dentro del camino angosto, pues este ser le va simplemente a mirar y darse cuenta a lo que se va a enfrentar, ¿sí? Pero si sigue el camino ancho, pues aquí este ser le va a decir, tienes este arma que tienes acá, lo puedes utilizar así y así sucesivamente. Pero si simplemente se deja y se va por este camino, pues la persona comienza lo que es el proceso de la segunda montaña y lo que se le conoce como el proceso de la muerte, ¿sí? Y aquí hay una simbología, porque si la persona logra pasar esta prueba en nirvana, aquí literalmente ya tiene tiene un principio de voluntad enorme y aquí hay un principio de unión entre el alma humana y el alma divina. Aquí literalmente ya este ser ya reconstruyó su alma humana. Aquí ya literalmente se le puede decir que es un hombre, ¿sí?
Cuando hablamos de hombre, pues hablamos de parte negativa y parte positiva. Literalmente, aquí ya se le conoce como un hombre. Este hombre aquí ya tiene un principio de unión con su alma divina, y es la estrella de 5 puntas. Cuando pasa la prueba, pues si no la pasa, pues simplemente se enreda en este mundo, como tiene mucho dharma y mucho trabajo acá, se enreda y al principio, pues como tiene tanto dharma, le va bien, pero poco a poco ese dharma se le va agotando y termina como cualquier persona nuevamente. Y es peor la situación porque es una recurrencia de las más pesadas. Pero si sigue, aquí literalmente agarró lo que se le conoce como el camino del Cristo. Y aquí nace el niño, el Cristo interior. Y por eso es que en la simbología obviamente se ve a la Virgen María con el Cristo. En esa simbología acá se da a entender que ya el Cristo nació. Y el Cristo en sí es el que tiene la facultad, el poder y la fuerza de eliminar lo que se conoce como los yoes causa. Estos yoes causa que están acá. ¿Sí? Estos yoes causa. ¿Mm? Esos yoes causas tienen que ver con todos estos defectos grandes que hay acá. ¿Sí? La pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la gula y la envidia. Es decir, que él va a atacar la raíz grande de los defectos. Porque nosotros hicimos el trabajo de los 7 pecados capitales. Uno lo que hizo fue el trabajo, aquí creó el alma humana, ¿sí? Y logró simplemente hacer que naciera el Cristo. El Cristo es el Hijo del Hombre, producto del trabajo de los detalles. Producto del trabajo de los detalles nació aquí la fuerza, ¿sí? Y esta fuerza ha obviamente eliminado una cantidad de efectos y ha recuperado una cantidad de conciencia. Esto le va a permitir que nazca el Cristo y que el Cristo en sí empiece a trabajar con los defectos grandes. Porque acá solamente, por decir estas raíces, ¿qué son raíces? Estas son raíces de un árbol. Pero el trabajo que uno hizo fue eliminar los detalles, que son las cositas así. Aquí el Cristo lo que se va a encargar en sí es de eliminar literalmente todo eso y recuperar la energía, las fuerzas y las facultades que hay atrapadas todavía acá. Porque esto lo puede hacer solamente él. Y él va a estar, por eso es que se ve inclusive en simbología, él no ha entrado, es un Cristo de oro, porque acá se van a crear cuerpos de oro. Entonces se ve como un Cristo de oro que está afuera, pero para que entre el Cristo de oro, tiene que simplemente crear estos cuerpos de oro. Y aquí se le conoce como los cuerpos, los vehículos de oro. Cuerpo físico, ¿sí? Crea su cuerpo físico de oro, su cuerpo vital de oro, su cuerpo astral, su cuerpo mental. ¿Sí? En ese punto de acá, el cuerpo de la voluntad, más o menos como a mitad, en la parte mental, ¿sí? Aquí en este punto, pues ya se le une la unión, se le conoce como la unión de el alma, literalmente del alma divina y el alma humana. Aquí literalmente, en este punto, ya es un ser, lo que se le conoce como un ser andrógeno. Aquí literalmente ya es un ser lo que se le conoce como un ángel. Lo contrario al hermafrodita. El hermafrodita es la persona que tiene senos, pero también tiene miembro masculino y miembro femenino. Ese es el hermafrodita. Es una parte negativa. Aquí ya se le conoce como un ser andrógeno. Es la unión de esas dos polaridades, ¿sí? En este punto. Y aquí se le viene la prueba o la situación donde tiene que trabajar el yo causa. El yo causa, pues simplemente es un defecto que lo hizo que la persona fornicara. Todos tenemos un defecto que nos hizo que fornicáramos. Es decir, la fornicación es la finalización, por decirlo así, pero el fornicario tiene que ver con uno de estos defectos. Puede ser del orgullo, una parte mental que lo hizo que fornicara, una desesperación.
Si usted se analiza en el mundo físico, hay algo que si la persona fue infiel y analiza qué fue lo que lo llevó a la infidelidad, muchas veces posiblemente un proceso de la mente o un proceso de un rencor, de un remordimiento. Entonces, ahí en este punto la persona, este ser, este Cristo tiene que mirar qué defecto fue el que lo hizo caer en un principio. Porque aquí se habla de las causas, del inicio de todo. Y aquí este ser va a mirar lo anterior de lo anterior de lo anterior, la primera vez que fornicó y por qué fornicó. Y aquí se comienza, por eso es que este ser tiene que hacer este trabajo. Entonces, este ser hace este trabajo acá como tal y aquí tiene que mirar eso. Por eso es que la prueba se le viene acá, en este punto. El cuerpo vital a la altura del corazón. Más que todo son procesos del orgullo. Porque todos los defectos trabajan para la fornicación. ¿Qué pasó para que yo fornicara? O las veces que caí, ¿cómo fue que yo caí? Me preocupé por mi trabajo, me despidieron, me preocupé o alguien me miró mal, sentí un odio, un compañero me trató mal, un amigo, un familiar, y eso me hizo caer, ya sea en un vicio o en la fornicación, sacando la energía. Porque hay defectos, todos estos defectos trabajan para que usted desgaste su energía. Eso es, téngalo por seguro que cualquier defecto va a trabajar para que usted derroche su energía. ¿Sí? Derroche la energía. Todos esos defectos son de causas y principios causas que se hicieron. Aquí lo que estamos haciendo es un drama cósmico. Cuando yo me negué a la parte del Padre, ¿sí? Yo como hijo me negué al Padre y caí. Por eso es que se le habla que el Cristo es el Hijo del Hombre y el deseo en sí, que es Lucifer, es el Hijo del Creador. Y entonces se habla de esa contraparte. Cristo es el Hijo del Hombre. Exactamente. Pues ahí la persona tiene que mirar quién es ese ser. Ese ser es, ese ser es un maestro, pero es un maestro superior. Inclusive, él representa la parte negativa también. El que se negó al principio, y nosotros, por medio de la negación de él, decirle, él se negó al principio. Y es lo que hace ahorita, nosotros lo que vamos a hacer por medio de su negación, obviamente comprendiendo, vamos a llegar al Padre, a nuestro ser, porque uno tiene un Padre también, al igual que hay un Padre gigantesco. Entonces, él se negó, ahora por medio de la negación hacia él y la comprensión al deseo, no va a llegar nuevamente allá. Ese es un jueguito, y esto es un trabajo así, un jueguito. Entonces, el que se niega al deseo, pues recupera el fuego, recupera la luz. Y aquí literalmente se da esta unión. Cuando ya ese ser miró qué defecto fue el que lo hizo caer, se une con su alma divina. ¿Por qué aquí? Porque el alma divina con el alma humana fornicaron aquí y cayó. Y él bajó. Entonces, aquí se da su unión. Cuando mira el defecto que los hizo caer con el alma humana. Sí, por decirlo así. O sea, ahí hubo como, sí, sí, exactamente. Se separaron aquí. Al principio eran uno solo, era un ser andrógeno con facultades, con poderes. Exactamente. Sí, tiene que ver, es que aquí el ser y la conciencia son una cantidad de detalles, así como un defecto, así como una virtud, o así inclusive en la parte exterior como una empresa. Empresa Bimbo, Coca-Cola, es una empresa global, pero detrás de esa empresa hay administradores, hay gerentes, hay CEOs, hay gente que se distribuye la plata, hay trabajadores, hay personal de limpieza, de seguridad, operarios. Asimismo aquí en interior. Cuando se fornicó,
Ujú. Sí, exactamente, sí. Porque al principio nosotros éramos uno solo. Se fornicó, ya no éramos uno, éramos dos, ¿sí? Pero después no éramos dos, éramos tres. Y de pronto no éramos tres, ya somos como 1 millón o más. Es decir, ya somos una cantidad. Y eso se da producto de la fornicación. Entonces uno rescata la energía que hay en los millones de defectos y vuelve a ser uno con el Padre, pero ahorita con más sabiduría y más potencial. Porque se aprendió de la oscuridad. Y en la oscuridad hay sabiduría. Y en la oscuridad está el deseo. Entonces se rescata la sabiduría que hay en el deseo, en todos estos defectos, y aquí ya en la unión acá. Acá hay, literalmente, como hay esta unión, ya estamos hablando de procesos más avanzados, porque acá literalmente ya tiene el poder y la facultad y el dominio propio para crear. Aquí ya es un ser creador, ¿sí? Entonces ya aquí se le conoce como un dios. ¿Sí? Pero aquí ya tiene que, si se quiere unir con el sol absoluto, es decir, con el íntimo creador, con el principio, como el número uno de los uno, aquí tiene que llevar lo que se le conoce como un sirineo. ¿Sí? Ese sirineo, aquí estamos hablando de que un discípulo tiene que coger el camino de la segunda montaña. Es decir, un discípulo tiene que coger el camino de Cristo. Y cuando ese discípulo coge el camino de Cristo, ya le dejó encargado a ese discípulo el trabajo de la humanidad. Y aquí ya tiene, si él quiere, unirse con el sol absoluto. Pero aquí ya tiene la completa libertad de unirse cuando él quiera o simplemente hay seres que siguen trabajando acá. Pero aquí, de igual manera, se une y ya tiene toda la sabiduría que le va a permitir tener trabajos superiores, creaciones, un Dios, crear, pero no solo eso, ya no se va a dejar engañar de cualquier defecto. Porque uno cuando es inocente se deja engañar de la pareja, del socio que le ofreció el dinero, el negocio cayó, se deja engañar de pronto de un vicio, de fumar, de tomar. Pero aquí, este ser absoluto ya no se deja engañar y ya va a empezar a crear y a crear y a servir. Y aquí estos seres sirven es para servir. Por eso es que la primera montaña se habla de nacimiento, la segunda de la muerte y la tercera es en sí el sacrificio del amor. Porque él tiene que llevar, así como él arrastró, porque uno arrastra gente y uno dañó mucha gente, él tiene que llevar gente. ¿Sí? Por eso es que esos seres llegan acá y hacen este trabajo y se llevan mucha gente para la parte positiva. Ayudan a regenerar a mucha gente, porque esa gente dañó. ¿Cuántos han alcanzado la tercera mitad? Pues son muchos seres, son muchos seres acá que han llegado, ¿no? Pues aquí se habla del maestro Samael, de maestros ya, del maestro Jesús, Buda, diferentes maestros que han llegado a la tierra y esos maestros han hecho este trabajo y han dejado discípulos, ¿sí? Que han hecho y seguido el trabajo. Es decir, siempre tiene que haber una persona encargada de la escuela. Sí. ¿Cómo así? Ah, sí, sí, sí. No, pues aquí hablamos, obviamente aquí todo esto va regido por leyes superiores. Aquí hablamos de la ley del 7, la ley del orden. Uh -huh. Exactamente. Pues esto es una escuela. Este planeta Tierra en sí, ya le explico. Esto es una escuela. Uno baja de acá, llega acá, ya no es uno, sino ya son millones. ¿Sí? Llega como embrión. Embrión es un ser, de pronto así, por decirlo así, un ser
inocente. Se contamina por su inocencia porque se deja manipular de los defectos, de la seducción de los defectos, termina en este mundo perdiéndose y el padre que está acá, que es el uno, lo va a rescatar y va a recuperar. Entonces, aquí esta escuela va a sacar maestros. O sea, toda esta escuela. Sí. La humanidad así. No tiene necesidad. Sí, pues, pues todo llega a su muerte. Al igual que este cuerpo físico llega a un punto de su muerte, pero aquí estamos hablando de escalas superiores, escalas que van más allá. Y este planeta pues va a llegar a un punto donde ya va a ser, donde ya cumplió su ciclo de las siete razas, sacó sus maestros de acá y pueden ser 20, 5.000, 10.000, lo que saque. Y cuando llegue la 27, todos se sacan esos generados. Pues los demás siguen en su aprendizaje. Los demás sí. Siguen en su aprendizaje. O hay personas. Sí, nosotros somos seres inmortales. O cumplimos los 3.000 ciclos y... Uh-huh. Lo que pasa es que este cuerpo físico es mortal. Este cuerpo físico, el verdadero espíritu es luz. Y esa luz no, lo que pasa es que la luz es infinita, pero la oscuridad tiene su fin. Primero fue el 1 y después fue el 2. Pero el mundo y el universo giran en torno a una luz y una oscuridad. Pero al igual que las dimensiones superiores, se manifiestan en nosotros la luz, que es el 1, el principio, el fotón, se divide en el electrón y el protón, se divide, ya estamos hablando de moléculas, se divide, ya estamos hablando de parte etérea, de parte celular. Este mundo viene de arriba y baja y finiquita aquí, en el mundo celular. El mundo celular, pues, tiene, como está relacionado con la parte vital, si no hay seres en el planeta Tierra, pues ya se destruye. Al igual que la energía, si yo no tengo energía, pues ya pues simplemente se va. Entonces, el planeta Tierra tiene un límite de raza, 7. Cuando llega a eso, pues ya esto queda inhabitable, por decirlo así. Pero aquí hay seres y esencias. Sí, pero aquí, pero en la parte terrenal. Porque al igual que como uno llega a 70 años, 50 años, o le llega una recurrencia de algo, la vida se acaba a los 40, no sé, lo que sea, este cuerpo llegó a su límite, pero la esencia sigue en su evolución. ¿No? Es una ley mecánica que se ajusta al planeta Tierra. Es decir, entre más leyes haya, pues más pesadez hay. Y dentro de esas leyes que hay en el planeta Tierra que rigen este mundo, está la ley de la evolución de la impulsión. Entonces, este ser, al principio nació con buena salud, esplendoroso, subió de nivel, fue, mejor dicho, el mejor empresario, pero llega un punto donde le llega la vejez, es impotente y muere. Y así sucesivamente con cualquier raza. Esta raza llega a un punto de evolución donde al principio eran una conexión 100% con el ser. Actualmente ya esta raza está muy evolucionada. Entonces ahorita usted ve muchas situaciones ahí. Sí. Pues aquí hablamos de tiempos esotéricos, 3.000 sitios.
Y esos 3.000 ciclos se dan un proceso, ¿no? Y cada ciclo tiene 108 existencias como cuerpos humanos para que la persona se regenere. Pero esto tiene, pues si llegó a los 3.000 ciclos y no alcanzó, pues nuevamente se pasa, llega al sol absoluto, pero pues llega como un ser inocente, porque sí, llega como un ser inocente porque fue engañado. Pero vuelve nuevamente, vuelve al sol absoluto, pero llega como un ser inocente, como el que hace los mandados. Entonces, como usted literalmente no me estudió para gerente, va a ser el que hace los mandados, o el que, no sé, cositas así, más simples. Por lo que literalmente, sí, hay un fin a la rueda del samsara. Sí, hay un fin porque, pues, para ese ser, si que cumple cierto tiempo y no trabajó sobre sí mismo, pues nuevamente llega allá. Pero llega. Exactamente, como el hijo, oh, sí, sí. Y así. Entonces, pues, esa es la conferencia. Como le digo, ese trabajo lo que uno busca acá es trabajar sus traumas, sus situaciones que tiene pesadas, que soy adicto al alcohol, a las drogas, mi familia no me quiere, usted, soy adicto a la fornicación, estoy sin energía. Usted comprende todos esos procesos, le llega a su pareja, trabaja en sí mismo con su pareja, el trabajo del nacimiento, y a medida que va trabajando, va llegando Papá Noel y le va dando sus regalos a usted, pero son regalos que usted se ganó. ¿Pero por qué se ganó esos regalos? Producto del trabajo esotérico que hizo. Bueno, ahí le dio un regalo. Y así sucesivamente. Papá Noel en sí le da los regalos al niño que se portó bien. Y al niño que se portó bien fue que hizo el trabajo. De resto no le dan regalos a nadie. Y Papá Noel, y así mismo el Cristo. Y así sucesivamente. Es decir, como es adentro es afuera. Esto estamos trabajando en un drama cósmico. Y lo que quiere decir esta conferencia es que nosotros en paciencia vamos a poseer vuestras almas. Estamos hablando de vuestras almas. Porque de resto nada, de resto nosotros, si no tenemos paciencia y la paciencia con la templanza, tiene que ver, seguiremos aquí engañados. Entonces es importante. Exactamente, porque de igual manera todos cumplimos una función acá, así sea que la persona sea más mala, pero esa persona cumple una función acá. Y primero, si primero fue el 1 y después fue el 2, primero fue la luz y de la oscuridad, él sabe que en la oscuridad hay un propósito ahí. Así que no importa si la persona fue lo que sea o es lo que sea, si se arrepiente comprendiendo los defectos, va a llegar acá. Y ya, porque eso cumple, es un ciclo de, decirlo así, porque es un ciclo de amor. ¿Sí? Y el Padre absoluto, él sabe las funciones de todo esto. Y esto se va simplemente capa por capa. La sabiduría para mí es capa por capa. Usted rompió una capa, tiene otra, tiene otra, tiene otra, hasta que se le va ampliando toda la sabiduría del universo. Y esto es este trabajo. Rompió, creó el cuerpo físico, ya tiene una capa enorme, pero viene otra capa. Y el universo es infinito. Cuando usted cree que un objeto es grande, le llega a otro y la dimensión es gigantesca. Y cuando usted cree que ese objeto gigantesco es grande, llega a otro y es una dimensión súper gigantesca. Y así con todo el universo. Uh-huh. Eh, sí, tiene que ver. Sí. Es que la familia es, pero se niega. Sí, porque la familia no le gusta esto muchas veces. Sí,
Entonces la familia en sí está para uno aprender. Hay una... No, pues al contrario, si usted comprende que la familia, cada uno tiene su ser y su ser tiene un proceso de evolución y de aprendizaje, comprende que cada ser tiene su libre albedrío, por decirlo así, y él sabrá cuando coge su chispa. No, es decir, este trabajo literalmente uno tiene que unirse a la verdadera familia, que es el papá, la mamá de uno internamente, y por medio de la mamá de uno y el papá de uno, uno va a abrir un campo de familia interna, y ese es el que le va a ayudar a llevarlo a encontrarse con soltar, exactamente. Uno tiene que trabajar los apegos hacia la familia, que no lo dejan avanzar en este trabajo, y eso es. Entonces, aquí terminamos por concluir la grabación. ¿Tienen alguna preguntita hasta ahora? Entonces, pues, espero que les haya sido de su agrado la conferencia. Y cualquier preguntita nos las hacen saber. Como les digo, esto es un trabajo donde se busca es que principalmente la persona aprenda a conocer su mitología. Después llegará Papá Noel y le dará todos sus regalitos. Estamos acá hablando de dominio, de facultades, de virtudes, ¿sí? Que se van rescatando, ¿sí? De la intuición que se va mejorando. Y esto es producto de todo ese trabajo, que ya va a tener un poder sobre las aguas como Moisés, etc. Y esto inclusive, esto representa en la parte esotérica Moisés, el nacimiento, el rescatado de las aguas. Y así, eso es un trabajo que se va a dar. Si uno lo trabaja completamente, todo eso se va a dar solito. Y va a rescatar su verdadera familia. Y así. Entonces, pues eso es todo. ¿Tienen alguna preguntita? No, todo estuvo muy claro, don Daniel. Muchísimas gracias. Ah, bueno, listo. Espero que les haya sido de su ayuda. Y bueno, eso es todo. Hay que cerrar la grabación. Vamos a dejar de grabar. Sí, chicos,